Muy bien, el tema para hoy se titula En el seno del Padre y parte de Juan 1, versículo 18, que dice lo siguiente: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Otras versiones dicen que a Dios ningún hombre le vio jamás. Mm, Es interesante porque los hombres no conocen a Dios, no lo conocen en, en carácter, no lo conocen físicamente. Y se nos dice que debido a este desconocimiento de Dios, es que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le declaró o lo dio a conocer, como también dicen otras versiones. Cristo es el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Él fue el que le dio a conocer. Y esto lo está escribiendo Juan bastantes años después de que Jesús eh, fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo. O sea, él está hablando acerca de que Jesús estaba en ese mismo momento, por eso dice que está en el seno del Padre. Se nos deja saber que Cristo, el unigénito Hijo, él está en el seno del Padre. ¿Qué significa estar en el seno? Es como un lugar, ¿no? Se presenta como un lugar y tal vez hemos escuchado en otras instancias que esto hace alusión a estar muy cerca de su corazón, a tener un lugar especial en su corazón, pero ¿esto solamente es lenguaje figurado o está hablando de un lugar específico donde se encuentra Cristo? Y en Hebreos 1:3 leemos lo siguiente: el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de que Cristo murió y resucitó, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esa majestad en las alturas es el Padre, porque también nos dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que vemos que se nos dice que Cristo está en el seno del Padre y Él le dio a conocer. Aquel que le dio a conocer es quien está en el seno del Padre, quien lo conoce íntimamente, quien está muy cerca de Él, ¿no? Luego se nos dice en Hebreos 1:3 que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el lugar donde Cristo se encuentra. Así que el lugar donde Cristo se encuentra, según Juan, es en el seno del Padre. Luego, según Hebreos, es a la diestra de la majestad en la altura. Y según Romanos, está a la diestra de Dios. Así que estar a la diestra de Dios implica también estar en el seno del Padre. Y nos dice Hechos 7:55 y 56. Mas él, refiriéndose a Esteban, para ocasión del apedreamiento de Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta visión que tuvo Esteban le permitió ver el lugar exaltado que tenía Cristo a la diestra de Dios. Y todo esto confirma eh, que el lugar que Cristo ocupa físicamente es a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, en el seno del Padre. Y yo quisiera que nosotros dejáramos que la misma Biblia nos explicara y nos diera detalles, hasta nos definiera qué es eso del seno, qué significa estar en el seno de alguien, en este caso del Padre, pero vamos entonces a verlo a través del ministerio de Jesús y la experiencia que él tuvo con Juan, el discípulo eh, amado, como bien se le llama, por él mismo, ¿verdad? Juan mismo se llama a sí mismo en tercera persona, el discípulo amado. Esta experiencia que se tuvo en la última cena, ¿verdad? Poco antes de Jesús ser entregado y ser crucificado.
Dice en Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Aquí de entrada vemos que estar recostado en el seno de Jesús está vinculado a saberse amado. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cuál es la experiencia de estar en el seno de alguien? Uno no se recuesta del seno de cualquier persona, uno se recuesta del seno de aquellos que te brindan confianza, que te dan amor, que te brindan seguridad, que te dejan saber que eres amado, que eres apreciado, que eres recibido, que eres acogido. Eh, Aquellas personas que te dan hasta cierto sentido un sentido de pertenencia y aquellas personas con las cuales hasta cierto punto tu identidad está vinculada. Por ejemplo, los padres, recostarse del pecho de un padre, recostarse del seno de la madre, son experiencias que en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy son casi exclusivas de estas relaciones tan íntimas. Este, y es extraño imaginarnos a un varón, a un joven como Juan, recostado del seno de Jesús. Lo interesante es que se hace la salvedad de que él se sabía amado. Es decir, aquel discípulo al cual Jesús amaba estaba recostado del seno de Jesús. Lo que lo hacía recostarse con confianza en el seno de Jesús es saberse amado. Por eso en Primera de Juan capítulo 4, del versículo 16 en adelante, dice que Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y, y Dios en él. Y, y también dice que en esto es, ¿verdad? Nosotros hemos conocido y creído, dice el versículo 17, si no me equivoco, el amor que Dios ha tenido o tiene para con cada uno de nosotros, conociendo y creyendo ese amor. Luego se dice que en esto es perfeccionado el amor. ¿En qué es perfeccionado el amor? En conocer y creer ese amor. Y, y luego se nos dice más adelante que nosotros le amamos a Él, versículo 19, si no me equivoco, porque Él nos amó primero. Y se nos dice en el versículo 18 que el amor, y el 17 y el 18 se nos dice que el amor es perfeccionado, y según el amor es perfeccionado, el temor desaparece. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, dice para que tengamos confianza. Así que la confianza para recostarse del seno de Jesús, esa confianza que nos hace acercarnos confiadamente a Él, es el resultado de saberse amado. Así que cuando uno está ahí en el seno de Jesús implica saberse amado y obviamente amarlo de vuelta porque Él nos amó primero. Yo quisiera que nosotros viéramos cómo es definido este estar recostado del seno de Jesús. Estar recostado del seno, según Juan 13:25, es definido de la siguiente forma. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Y esto fue cuando Pedro le dice a Juan que le pregunte al Señor quién es el que lo ha de entregar. Y para hacerle esta pregunta en intimidad, Juan, recostado del pecho de Jesús, le preguntó quién es. O sea, ¿quién es quien habría de entregar a Jesús? Así que vemos cómo estar recostado en el seno de Jesús implica estar literalmente recostado del pecho de Jesús. Y Juan 21:20 nos da el mismo testimonio. Dice, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que nuevamente se confirma que Juan, el discípulo amado, estaba recostado del pecho de Jesús en la cena. Y, y todo esto nos confirma que estar en el seno del Padre no solamente significa ser apreciado por el Padre, tener un lugar especial en el corazón del Padre, sino que implica literalmente estar a la diestra de Dios físicamente al lado suyo, recostándose de su Padre
en el pecho de su Padre. Y tenemos que considerar que Cristo nos vino a revelar aquello que era desde el principio. Nos dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon. Recordemos también las palabras de Jesús, que Él nos dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Recordemos que Cristo y su misión fue revelar al Padre, glorificar al Padre en cada palabra, en cada acción, en cada permisión. Jesús estaba revelando al Padre. Y en esta última cena, donde Juan se recostó del pecho de Jesús y allí Jesús lo acogió, y Juan encontró un lugar eh, de, de delicia en el pecho de Cristo, Cristo también está revelando al Padre. Por eso se nos dice en Proverbios 8, 30 y 31, con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de la tierra, de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí vemos a Cristo hablando como la sabiduría, diciendo que Él sabe que Él es la delicia del Padre, o sea, la delicia de Dios en todos los días. Todos los días fui yo su delicia. ¿Cómo Él sabía que todos los días Él era la delicia del Padre? Porque todos los días su Padre se lo decía. Tan sencillo como eso. Cristo simplemente declara aquello que Él recibió de su Padre. Las cosas que su Padre le dice, eso Él comunica. Dice, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Y a su vez, él sabiéndose la delicia del Padre, constantemente recibiendo palabras de su Padre que le dejan saber que él es su Hijo amado, dice, yo tenía solas delante de él en todo tiempo. Pero Cristo, esa experiencia no le es única a él, de estar recostado del, del pecho de su Padre, estar recostado en el seno del Padre y dejar y saberse la delicia del Padre, saber que él es el Hijo amado en quien el Padre tiene contentamiento. Él no se la quiere quedar. Él, Cristo ha hecho posible que esta experiencia no sea única de él, sino que él la ha extendido a los hombres. De hecho, el versículo 31 nos dice que él se huelga en la parte habitable de la tierra, él se goza, él tiene solaz en la parte habitable de la tierra y sus delicias son con los hijos de los hombres. Él quiere extender esta experiencia para con el hombre, así como él es la delicia del Padre. Y él se regocija en saber esto y en estar cerca ahí en la presencia, delante de él en todo tiempo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Con él, estando cerca de él, estando delante de su presencia, saberse su delicia. Esto le produce solaz a Cristo, pero también a Cristo le, le da solaz el compartir esa experiencia de delicia con los hijos de los hombres, como nos dice el versículo 31 de Proverbios 8. Nos dice en Isaías 40:11, y, y quiero que consideremos que em, es un versículo mesiánico. Dice, como pastor, haciendo referencia a Cristo, como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. Así que Cristo, el Mesías, como buen pastor, ¿qué hace con los corderos? Los recoge, los lleva en sus brazos y no así distantes, sino pegaditos en su seno. Así que Cristo está extendiendo a la raza humana esta experiencia de estar en el seno del Padre y de saberse su delicia. ¿Por qué? Porque Cristo aprende del Padre, lo que él ha visto del Padre, eso es lo que él hace juntamente con el Padre. Por eso nos dice en Juan 8:28, díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Jesús dice que él nada hace de sí mismo, sino lo que el Padre le enseña. Cristo aprende de su Padre. Por eso también en Proverbios 8:30, que lo leímos hace un momento,
Cuando dice con él estaba yo ordenándolo todo, hay versiones, especialmente la más popular en inglés, la King James, la Biblia del Rey Jacobo, nos dice, con él estaba yo como uno criado por él, como siendo criado por él. Hay un principio de enseñanza y aprendizaje vinculado a la relación de Dios con Cristo, que luego es reforzado en Juan 8:28, cuando dice que él solamente hace lo que el Padre le enseña. Y recordemos que lo que era desde el principio es lo que se manifestó, nada distinto. Hay veces que pensamos que este tipo de relación con el Padre de Cristo es exclusiva de su encarnación, pero Cristo vino a revelar lo que era. Cristo vino a revelar lo que era desde el principio. Cristo vino a revelar eh, la realidad de su relación con su Padre y, y vino a glorificar a Dios, a revelar la gloria de Dios, que no es distinto a lo que él hacía antes de su encarnación, porque él siempre ha vivido para revelar a su Padre, para dar a conocer a su Padre. Nos dice en Juan 5:19 lo siguiente. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Aquí se nos presenta una imagen que nos es muy familiar a aquellos que somos padres y a los que hemos sido, ¿verdad?, hijos y nos hemos criado con el Padre. Un hijo le gusta imitar a los padres, los hijos imitan a sus padres consciente o inconscientemente. Hay veces que se hacen esfuerzos intencionales para imitar al padre, pero hay veces que sale natural, que simplemente en nuestra mente queda grabado aquello que hemos visto a nuestros padres hacer y terminamos repitiendo las conductas, sean buenas o sean malas. Pero Cristo aquí ve a su Padre justo, a su Padre bueno, eh, haciendo obras y todo lo que Cristo hizo fue hacer aquello que él veía al Padre hacer. Significa que así como Cristo aprende de su Padre, esto mismo Él enseña, esto mismo Él manifiesta. Sus obras son una revelación de lo que Él ha visto en el Padre. Así que cuando vemos a Cristo en la última cena, con Juan recostado de su pecho, sabiéndose amado Juan. ¿Y cómo lo sabía Juan? Porque Jesús se lo tenía que haber manifestado, se lo tenía que haber dicho. Él se sabía amado, él sentía que él era amado, él sabía que él tenía un lugar especial en Jesús y, y esta expresión de sentirse amado y esta confianza que genera el saberse amado, lo llevó a recostarse del pecho de Jesús literal. Y esta escena no es una escena extraña para Jesús porque Jesús está en el seno del Padre, porque Jesús, que está a la diestra de Dios, experimenta esto constantemente. El saberse el Hijo amado de Dios en quien Dios se complace, saberse la delicia del Padre de día en día. Dios no deja pasar tiempo sin decírselo a su Hijo. Y yo quiero que consideremos que estar en el seno del Padre, literalmente estar en su pecho, recostado en su pecho, es la expresión física de, de saberse amado, de saberse que somos especiales para Él, que valemos mucho para Él, que somos su delicia. Pero esa es la manifestación. Esto se ha de manifestar de esta forma y recordemos que Jesús nos deja saber que Él está extendiendo esta misma relación que Él tiene con su Padre a cada uno de nosotros, porque Él quiere que nosotros experimentemos lo mismo. Y yo quisiera que consideramos otro aspecto acerca de lo que significa estar en el seno. La palabra griega para seno es kolpos, y esta palabra es traducida como seno en casi todas sus instancias, pero hay una excepción y es en Hechos 27:39, donde es traducida de la siguiente forma. Dice, y como se hizo de día, no conocían la tierra, mas veían un golfo que tenía orilla, al cual acordaron echar, si pudiesen, la nave. La palabra para golfo o bahía en algunas de las traducciones, una bahía, un golfo, es la misma palabra para seno. Y es interesante porque en esta historia de Hechos 27:39 es la historia del naufragio de Pablo cuando iba de camino a Roma. Entonces,
o de camino, ¿no? ¿Verdad? En ruta hacia Roma, pero iban en el mar, este, y se nos dice que se hizo de día, no conocían la tierra, mas veían un golfo que tenía orilla, y hacia ese se dirigieron para poner la nave allí para que estuviera segura. Así que un golfo implica también seguridad. Una bahía implica seguridad para los barcos, para las embarcaciones. Implica llegar a puerto seguro. Implica poder anclar para estar a salvo. Y, y es interesante este principio de seguridad o esta relación de seguridad. De hecho, el diccionario Strong dice que por analogía es bahía, la palabra seno, por analogía es bahía. Yo creo que consideremos lo que este significado de seno como bahía, como golfo. Yo quiero que consideremos cuando una persona se recuesta de otra persona, por lo general, em, si la persona apreciada, amada, se le tiende a abrazar. De hecho, se crea un golfo, se crea una bahía, ¿verdad? Figurada entre el brazo y el torso. El seno tiende a ser llamado más bien esta área del torso. Sin embargo, se crea un golfo entre el brazo y el torso. Un golfo es un cuerpo de agua que está rodeado de tierra por tres de sus partes, estando la otra conectada al resto del mar. Eh, en este caso, consideren que el golfo se crea cuando se extiende un abrazo, cuando la persona queda entre el brazo y el pecho. Así que el acto de Juan recostarse del seno de Jesús, el acto de Cristo estar en el seno del Padre, no es un acto unilateral, o sea, no es un movimiento unilateral solamente de Cristo hacia el Padre para el recostarse, no es solamente un movimiento de Juan hacia Jesús para recostarse de su pecho, también implica el brazo rodeándolo, creando así un golfo y asegurándolo en su seno, asegurándolo en su pecho. Y esto es tremendo porque ya nuestra mente comienza a ver eh, a Juan no solamente estando en el pecho de Jesús, sino Jesús abrazándolo mientras Juan está en su pecho. No solamente nos imaginamos a Jesús a la diestra en el seno del Padre, sino también vemos y sabemos que Dios le está abrazando. Y esto implica seguridad. Y yo quiero que consideremos lo que nos dice Hebreos 1 del 8 al 13. Hebreos 1 del 8 al 13 dice. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Esto es Dios hablándole a su Hijo. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así que vemos el Padre llamando a Cristo, no solamente le dice que lo unge con óleo de alegría más que a sus compañeros, no solamente le dice que, que Él está, que su reino será para siempre, que su cetro será un cetro de equidad. No solamente le dice que va a reinar, no solamente se le dice que Él tiene un trono para gobernar, no solamente se reconoce que Él amó la justicia y aborreció la maldad, no solamente se reconoce Cristo como aquel que fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas, también se le asegura que sus enemigos perecerán, que ellos envejecerán como vestidura, pero que Cristo no cambia. Él es el mismo y sus años no acabarán. Y termina diciendo estos versículos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Siéntate a mi diestra, que implica estar en su seno, que implica estar recostado de Dios, que implica recostarse del seno de Dios, del pecho de Dios, mientras Dios te abraza y estar seguro ahí. Dios le provee seguridad, Dios le provee consuelo a Cristo en medio de ataques, en medio de unos enemigos que se levantaron contra él. Y Dios le dice, no te tienes que defender, simplemente descansa en mí, simplemente recuéstate en mí, déjame abrazarte, confía en mi amor, permanece en mi amor. Tus enemigos van a estar sujetos a ti. Yo te defiendo. Deja tu situación en mis manos. No te tienes que defender tú. Y Cristo experimenta consuelo en el amor de su Padre y en la seguridad de que su Padre está con él. En primera de Juan 1:3 leemos lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo lo que Juan comunicó, todo lo que Juan escribió, es con el propósito de anunciar eh, sus experiencias con Cristo y aquello que Cristo reveló, para que nosotros tengamos comunión juntamente con Él, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, para que participemos de esa común unión entre el Padre y el Hijo, donde Cristo está felizmente, gozosamente, consolaz delante de su Padre, a la diestra del Padre, recostado del pecho de su Padre, siendo asegurado, siendo protegido por la diestra del Padre, de que todo va a estar bien mientras Él permanezca con su Padre, de que Él es amado, de que Él es, eh, de que Él es la delicia del Padre. Todo eso es parte de la comunión entre el Padre y el Hijo, y esa comunión es la que se nos es extendida a nosotros, es de la que Juan nos dice que debemos ser partícipes y que Él desea que seamos partícipes. Consideremos que Apocalipsis 2:17 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nadie conoce ese nombre, es un nombre nuevo, un nombre que no existía. Nadie lo conoce, solamente tú te enteraste que ahora ese es tu nuevo nombre. Lo interesante es que Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciere también, exacto, el mismo que recibe la piedrecita, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Llegará un momento en que nuestro nombre será confesado delante del Padre y delante de los ángeles. Ese nuevo nombre que solamente tú sabes que es tuyo, te va a acercar porque va a ser llamado, va a ser confesado, tu nombre va a ser convocado para que vengas delante del Padre y delante de los ángeles. ¿Y qué va a hacer? Apocalipsis 3:21 nos dice, al que venciere, de nuevo, el mismo que recibió el nombre, el mismo que su nombre va a ser confesado delante de los ángeles, se le dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como, es decir, en la misma manera, como Cristo se sentó a la diestra del Padre, estando en su seno, recostado de su seno. Pues de esa misma forma Cristo nos hará sentar con Él. Cuando confiese nuestro nombre, vendremos delante del Padre y de los ángeles y nos sentaremos con Cristo y con su Padre de la misma forma en que Cristo y su Padre se sientan, en el seno, recostado del pecho, siendo protegidos, siendo amados, sabiéndonos que somos sus hijos amados en quienes Él se deleita y que se goza en tenernos cerquita de Él. Espero que esta promesa eh, la creas, que esto va a ser una realidad para tu vida, que lo mires con optimismo y con esperanza, sabiendo que va a llegar el día en que el saber que tenemos un lugar especial en el corazón de Dios se manifieste literalmente y físicamente teniendo un lugar allí recostado del pecho de Dios juntamente con Jesús.